robot, al fin y al cabo, es un elemento tonto y obediente. Necesitamos añadir un concepto de aprendizaje, pero para aprender necesitamos datos. Un clasificador de paquetes en una empresa logística, el fallo tiene la relevancia de un cliente insatisfecho, pero un fallo en una dosificación de una medicina puede tener un impacto mucho más alto. Si la IA acorta ese proceso de encontrar la solución y ejecutarla, será útil, si no, no servirá para nada. Sois el líder de la tecnología con las empresas. Hola a todos, soy David Fernández. Este podcast está realizado y producido por el equipo de La Calle, Agencia de Ideas. Si estás pensando en crear un podcast como este, una campaña online o cualquier otro contenido digital, no lo dudes y ponte en contacto con nosotros en agencialacalle.es. Y también nos puedes encontrar en nuestras redes, que te las dejo por aquí abajo escritas. Y ahora os dejo con el podcast de la semana. Roberto Sáez, bienvenido a Prom Project. Gracias. Hoy vamos a hablar de robótica y de inteligencia artificial. Roberto, diriges la Fundación Excelent. ¿A qué os dedicáis y qué hacéis? Pues principalmente lo que estamos intentando hacer es articular el ecosistema regional de automatización y robótica. Agrupamos, por un lado, empresas ofertantes de estas tecnologías, empresas demandantes, porque su proceso productivo lo requiere, al sistema educativo para intentar estrechar ese gap entre lo que necesitan las empresas y la formación, y también a las instituciones públicas para canalizar dicha información con la que poder orientar políticas, fondos, etc. Sois el Tinder de la tecnología con las empresas y con el sistema educativo. Casi. Intentamos articular ese ecosistema precisamente favoreciendo la comunicación. El principal objetivo, el origen de la fundación es precisamente que hay muy poco personal cualificado en el sector de la automatización y la robótica, y creemos que se puede conseguir una mejor productividad de nuestras empresas, mejores empleos, sueldos más dignos, precisamente visibilizando estas tecnologías y el gremio en sí. Porque la Fundación Excelent, ¿de quién depende? ¿Quién hay detrás de ella? La Fundación Excelent la componen empresas privadas, instituciones, los propios centros formativos. Es una fundación sin ánimo de lucro y de capital privado. Y comentabas que dentro de vuestros objetivos está el hecho de atraer o consolidar talento en torno a todo lo que tiene que ver con la robótica. Tradicionalmente se ha pensado siempre que todas las materias que son más de ciencias han estado copadas por el público masculino. ¿Estáis encontrando o habéis encontrado esa situación o es eso real? Sí, claro, tan real como las estadísticas de profesionales, estadísticas de investigadores e investigadoras, estadísticas de estudiantes, y lo que estamos intentando trabajar a medio y largo plazo en visibilizar este tipo de tecnologías e identificar precisamente cuál puede ser los motivos por los que las niñas no eligen esta salida o estas vocaciones profesionales. Una de las conclusiones a las que hemos llegado es que precisamente maduran antes y tienen muy claro qué quieren hacer antes que los niños. Entonces muchas veces estas tecnologías ya se ven cuando van al instituto, en la ESO, en la asignatura de tecnología, y nos da la sensación de que ya es demasiado tarde cuando llega a ese punto. Con lo cual estamos trabajando precisamente en democratizar y favorecer la accesibilidad de la robótica educativa desde edades muy tempranas. ¿Y cómo estáis haciendo eso? Pues precisamente el 2 de marzo pasado organizamos una competición de la mano de Fundación Integra y de la UPCT, en la que el objetivo es precisamente democratizar esta tecnología, acercar la robótica educativa. La intención era que no se viera mucha diferencia entre lo que el día de hoy es un juego y lo que puede convertirse en una vocación profesional el día de mañana. Conseguimos, asistieron más de 1.000 personas, más de 200 niños y niñas, con un porcentaje bastante equitativo. No tuvimos brecha de género, un montón de voluntarios desde la UPCT, jueces, árbitros, floaters, acceso, y la verdad es que salió muy bien, y salieron todos los niños y las niñas ilusionados con ganas de la siguiente. Entonces podemos decir que la robótica está de moda, sobre todo en el público más infantil. Sí. No sé si hay parte de burbuja en cuanto al concepto de robótica educativa, como si eso diera acceso a no sé, como hace unos años podía ser
no había inglés en clase y el que iba a la academia de inglés parece que iba a poder tener un futuro mejor. Parece que la robótica educativa empezó con un poco de burbuja, pero se está viendo que es una disciplina transversal que favorece a consolidar otras materias como pueden ser matemáticas, física, resolución de problemas. ¿Y cómo ves el momento en el que estamos ahora con la integración de la inteligencia artificial en todo lo que tiene que ver con la robótica? Hay muchos pilotos muy mediáticos, muchos experimentos y muchos prototipos, y yo creo que a nivel de automatización estamos un poquito lejos de ahí. Un robot, al fin y al cabo, es un elemento tonto y obediente. Va a hacer lo que nosotros le programemos. Y tradicionalmente se ha intentado automatizar procesos que son muy repetitivos. Con la irrupción de la inteligencia artificial, lo que se necesita, por definir el matiz de qué es inteligencia artificial y qué no, necesitamos añadir un concepto de aprendizaje. Pero para aprender necesitamos datos. Nosotros, de manera natural, por ejemplo, cuando es un niño pequeño, vas caminando por el parque, hay un perro y dices, eso es un perro. Y el niño se queda como, guau, guau, perro, guau, guau. Pero cuando ves después otro animal y el niño dice, guau, guau, le dices, no, esto no es un perro, es un gato, una jirafa. Y tú le explicas las diferencias. Pero no sabes cómo su cabeza determina el patrón para que cuando vuelva a ver otro animal decida si es un perro o no es un perro. Eso, transformarlo a nivel informático, matemático e implementárselo a un robot o al software que hace correr al robot es complicado y no es algo que surja de la noche a la mañana. Recientemente salía la noticia de la integración de una inteligencia artificial de un ChatGPT Vision, un ChatGPT 4 Vision, en un robot humanoide. Y lo que comentaban es que este robot, que al final es un robot de 60 kilos, capaz de levantar 20 kilos de peso, que además tiene una autonomía de 5 horas, pues que iba a ser capaz en el plazo de menos de un año y por un coste aproximado de unos $30.000, iba a ser capaz de participar o de ayudarnos en tareas diarias dentro del hogar. ¿Cómo ves tú eso? ¿Ves que, o sea, no sé si estás al corriente de esto y te imaginas que la robótica puede ir en esa línea? En esa línea de robots inteligentes como sería un C3PO que hemos visto todos en Star Wars. A mí me genera muchos debates según la aplicación. Por ejemplo, un mayordomo robótico seguro que facilita el trabajo, te hace invertir más horas de calidad en casa, quizá con tu familia, en lugar de limpiando o poniendo lavavajillas o fregando. Pero, por ejemplo, en situaciones en las que precisamente lo que se requiere es la participación humana, como puede ser el cuidado de mayores o de niños, esa deshumanización del proceso no me convence tanto desde el punto de vista ético. Y luego a nivel de seguridad, no sé, hablando de medicinas, alimentos, alergias, intolerancias, un clasificador de paquetes en una empresa logística, el fallo tiene la relevancia de un cliente insatisfecho, pero un fallo en una dosificación de una medicina puede tener un impacto mucho más alto. Vamos a volver un poquito a la parte de la educación. Vuestro objetivo como fundación, como la Fundación Excelent, está en fomentar esas vocaciones tecnológicas. Sí. ¿Cuáles son los perfiles que se están demandando desde las empresas para esos perfiles? ¿Por qué de repente hace falta una fundación como Excelent para fomentar o dinamizar ese mercado? Vale, es un problema que tiene bastante calado, por ejemplo, social y a nivel generacional. La cultura del esfuerzo se está perdiendo. Entonces da la sensación de los trabajos que parecen muy complicados desde fuera o que a priori se ven difíciles por unas pautas sociales. Parece que un ingeniero en robótica va a acabar trabajando en la NASA. No tiene por qué ser así. No, eso genera rechazo entre los estudiantes cuando tienen que decidir las opciones. También hay un poco también de ignorancia respecto a qué supone ese trabajo. No se saben los sueldos, no se sabe en qué tipo de empresa más allá de ese concepto de la NASA, y esa visibilidad también es muy interesante para que los estudiantes puedan decidir. Si nos vamos un poco más atrás, incluso en edades de instituto o de colegio, como comentábamos, no tienen muy claro cuando dicen que una persona dice soy arquitecto, soy arquitecta. A un niño no le tiene que explicar qué es el ser arquitecto. Llevamos viviendo en cuevas desde hace miles de años y el concepto de hacer casa o relacionar un espacio con vivienda no hay que comunicarlo. O un médico, o un bombero, o un policía.
o una mujer especialista en cirugía, no hay que explicarlo. En cambio, un técnico en automatización, un ingeniero en robótica, una mecatrónica, eso sí, son tecnologías relativamente recientes y que no tienen ese calado social que tienen las otras que hemos comentado. Luego, aparte, la brecha de género, por lo que he comentado antes, quizás esa madurez más temprana tenga que provocar a medio y corto plazo que hagamos estas disciplinas mucho más visibles. Y en España y en concreto en la región de Murcia, ¿qué carencias de talento tenemos ahí? Ahí, bueno, todos los gremios están muy necesitados de personal cualificado, pero en este en concreto hay una necesidad de electricistas, técnicos de automatización. No hablamos solo de carreras universitarias muy complejas a muchos años vista, hablamos técnicos de formación profesional de grado medio y grado superior, un técnico en automatización y robótica o un técnico en mecatrónica. O sea, hay mucha demanda de personas relacionadas con esa actividad. ¿Y cómo se fomenta este talento? Porque no será simplemente que trabajemos en las hard skills, ¿no? En lo que es la materia más propiamente dura, sino que también imagino que también tendréis programas de trabajo de todo lo que son las soft skills, ¿no? Que se dice ahora. Por supuesto, va de la mano, hasta el punto de nosotros mismos desde la Fundación ni siquiera las diferenciamos. Cuando hablamos de materias STEAM, para nosotros entre líneas está el trabajo en equipo, está la solidaridad con el compañero, está la visión global del problema. Sí, incluso habéis integrado o hay líneas de integración del arte en todo lo que tiene que ver con las materias STEAM. Por supuesto. Bueno, el concepto STEAM viene de los años 50 y la A se ha visto que tiene una importancia tremenda a nivel de creatividad, y la A no significa que podamos ser capaces de utilizar una pistola de silicona caliente. Estamos hablando de integrar incluso experiencia de usuario, de una usabilidad que sea coherente, una atracción. Bueno, el arte en realidad es uno de los principales medios de comunicación y de transmitir emociones. Dejar eso fuera de las materias que entendemos como transversales en todo conocimiento, lo vemos que no tiene sentido. De hecho, permíteme que cite un ejemplo, o te pregunto, ¿en qué época se habla de artistas que eran ingenieros, arquitectos y que fue un boom, una revolución a nivel mundial? Wow. ¿El Renacimiento te suena? Hombre, claro, sí. ¿Alguna persona muy ejemplarizante de...? Al hombre orquesta por antonomasia. Y separaba el arte de la ciencia, la tecnología, los inventos, los dibujos. Claro. No separaba. Y es un poco la visión Claro. que estáis trabajando ahora. Vamos todos hacia el nuevo hombre renacentista. Y en ese enfoque, de aquí a 10 años, ¿cómo te imaginas que puede estar el panorama? Si conseguimos visibilizar esta necesidad desde el punto de vista laboral, el transmitir en qué consiste el trabajo, porque además estamos hablando de un aspecto muy, muy creativo. Cuando tienes que resolver un problema gracias a la tecnología, es muy motivador. Cuando consigues ese enlace de wow, el momento funciona, después de haber estado trabajando un tiempo, y además lo puedes ver moverse como tu criatura, ¿no? Como tu niño, tu niña. Eso genera un enganche, un chute de adrenalina, dopamina, que engancha. Y si somos capaces de transmitir eso en edades tempranas, podríamos estar hablando de un posicionamiento de la región a no más allá de 10 años. Si encontramos objeciones o frenos en el día a día de democratizar estas ideas y estas disciplinas, tardaremos un poquito más. ¿Cuáles pueden ser esos frenos? Por ejemplo, a día de hoy, uno de los bloqueos o las limitaciones que estamos encontrando es precisamente que no se conozca qué se hacen en los trabajos. ¿Qué significa ser técnico en automatización? ¿Cómo acaba esto impactando en mi día a día? ¿Por qué no tengo casos cercanos? ¿Por qué, por ejemplo, se habla, me meto un poco en la parte de educación, se pone siempre como ejemplo al País Vasco? El País Vasco tiene un 50% más de población que la región de Murcia, pero en oferta de centros de formación profesional relacionados con robótica y automatización nos multiplican por 5. Yo creo que es una línea de trabajo interesante, pero desde la otra perspectiva, si no se conciencia a los estudiantes de que es una profesión con futuro, no es necesario tener más centros. De hecho,
está siendo difícil llenarlo. Claro. O sea, yo aquí no quiero dar un latigazo ni a la consejería ni a los chavales que dejen de jugar al Fortnite y que se pongan a cacharrear, pero es un trabajo creo que entre todos. Bueno, tú mismo estudiaste ingeniería de automatización y electrónica industrial. Cuando decidiste emprender por esa carrera o tomar esa línea, ¿encontraste apoyo en casa? ¿No te entendieron? ¿Cómo fue eso? Yo en casa siempre he encontrado apoyo, eso es lo primero, pero no tenía muy claro qué quería estudiar. En el plan de estudios de aquella época sí que me atraía la ingeniería, me atraía la electrónica, me atraía la astrofísica. Estuve a punto de hacer astrofísica en Valencia y al final pues cambié de opinión. Y hice la antigua ingeniería técnica industrial en electrónica y después los 2 años de lo que era la carrera superior que se llamaba, de automática electrónica industrial. Pero apoyo máximo. Mis padres no tienen nada que ver con la ciencia y la tecnología, pero en casa yo era curioso, desmontaba cosas, me gustaba la serie de aquella época MacGyver, ¿no? MacGyver, que con un chicle y un clip te hacía una bomba o te desactivaba otra. Y yo creo que eso fue mi referencia que me despertó esa inquietud y ese interés. Y desde ese universitario que quería hacer astrofísica y que al final acaba haciendo automatización, hasta el director de la Fundación Excelen, ¿qué trayectoria has seguido? Pues un poco de todo. Monté una empresa de diseño electrónico. Fue muy bien durante bastantes años. Tuvimos que cerrarla por un par de impagos. Me dediqué como autónomo a seguir solventando problemas como si fuera un inventor por encargo. Estuve mentorizando a emprendedores a través de la Escuela de Organización Industrial. He impartido formación también. Me saqué el CAP, el actual máster en profesorado. Estuve 2 años trabajando en Soltec y cuando vi la oportunidad de la fundación, que buscaban un perfil que tuviera cierta capacidad técnica, algo de experiencia en gestión, redacción y búsqueda de proyectos, solicitud de ayuda, que estuviera relacionado con el mundo del emprendedor, lo vi claro. Roberto, volviendo al tema de la Fundación Excelen. ¿Quién hay detrás de la Fundación Excelen? Porque antes estábamos hablando de que está la FREN, pero ¿qué otras entidades y qué otras personas hay ahí detrás? ¿Y cómo puede participar la sociedad en la Fundación? Y también me interesa mucho el por qué hemos decidido, por qué habéis puesto esta Fundación hoy en marcha en 2024 y no lo habéis hecho antes o lo habéis dejado para más adelante. ¿Qué momento de oportunidad hay ahora mismo para la automatización y la robótica? La fundación, originalmente, el patronato lo componen miembros de la FREN y miembros del Centro Tecnológico del Metal. Se constituye en 2019, en realidad, al amparo de la iniciativa de mejorar la industria 4.0 en la región de Murcia. Y se realizaron varios eventos, robótica con K, se intentó unir esa parte de formación con empresas. Llegó la pandemia, se paró todo. Y la necesidad de personal cualificado fue lo que hizo despertar de nuevo esa necesidad de crear una asociación o una fundación en la que se pudiera, por un lado, agrupar a empresas ofertantes de tecnologías relacionadas. Una empresa ofertante puede ser una ingeniería, un desarrollador, un autónomo que programa PLCs, un distribuidor, un fabricante. Empresas que demandan esas tecnologías porque su proceso productivo o su producto lo requieren, al sistema educativo para intentar estrechar el gap entre lo que puede impartir de formación en los centros y lo que necesitan en realidad las empresas y las instituciones para que con esa información puedan canalizar las políticas adecuadas e incluso los fondos. ¿Por qué ahora? Porque identificamos que es un problema creciente en el cual el ritmo tecnológico que llevan los avances no lo pueden perseguir las empresas. Lo intentan, pero no pueden estar al día. El sistema educativo todavía está más atrás. Entonces, esto es algo que si no empezamos a intentar estrechar la comunicación y la colaboración, se va a ir abriendo. Y va a ser lo que hoy es un problema, el día de mañana será un problema. Roberto, no puedo evitar hacerte esta pregunta. Hemos hablado de robótica y automatizaciones, hemos hablado de robótica industrial, de optimización de procesos, de robótica agrícola, de androides y la robótica integrada dentro del propio cuerpo. Bueno,
Me encanta ese tema. He intentado, bueno, cuando trabajaba más relacionado con diseño electrónico, hemos intentado hacer algún piloto de incluso tatuajes, sensorización en la piel. Sé que hay líneas de investigación aquí en la región que van orientadas por ahí, pero pasa todo por una sensorización y luego un procesador fuera. O sea, no veo el concepto de droide muy cerca, pero sí una línea avanzando en esa dirección, más allá de prótesis o de exoesqueletos que puedan ayudar puntualmente a determinadas acciones o a determinados operarios. Entiendo que dentro de lo que son todas tus funciones, la parte de divulgación también es un aspecto clave, ¿no? Tal y como estamos hablando hoy aquí o como comentabas que has hecho en la First Level League. ¿Tenéis otros retos de divulgación? ¿Cómo te ves tú ahí? Bueno, la parte de divulgación es algo que yo llevo en sangre. Me gusta transmitir, sobre todo cuando hay algunos casos de éxito o algo, como te comentaba antes, en relación al momento wow. Cuando hay niños por medio, el momento wow genera una motivación que a mí en realidad me pone las pilas para intentar explicar un poquito más allá de qué va esto. Aparte de la First Lego League, estamos intentando también organizar otro tipo de competiciones de robótica educativa e incluso a través con empresas y centros de formación profesional acercar con ese juego de la divulgación y el reto, acercar casos de uso que los chavales cuando los resuelven son prácticamente idénticos a los problemas que van a tener el día de mañana cuando trabajen en una empresa de este tipo. Muy bien. Oye, y comentábamos antes que la Fundación Estelen, que está muy próxima a lo que es la FREM, la Federación Regional del Metal. Sí. Tú que estás tan cerca de todos esos directores o directivos de la FREM, ¿cómo ves que se está viviendo todo lo que es la irrupción de la inteligencia artificial desde hace un año hasta ahora en este tipo de empresas? Bueno, depende mucho del posicionamiento tecnológico de cada empresa. Hay empresas que lo ven como una oportunidad de captar más proyectos, de realizar más trabajos y de alcanzar una capacidad productiva que no pueden llegar con mano de obra humana. Y hay otros, por ejemplo, que lo ven como una amenaza, puramente. Hay también cierto seco en el concepto de inteligencia artificial que a veces no queda claro en un usuario de a pie no tecnológico qué significa. Esos robots humanoides que son como personas, pero droides, puramente, no estamos cerca de ver eso a nivel industrial. ¿Cuál es tu vivencia en tu día a día con la inteligencia artificial? A nivel personal he jugueteado, no te voy a engañar. Hay algunas plataformas que permiten hacer tu propio programa, entrenar el software, aplicar diferentes metodologías, ya que hay diferentes también escalafones de inteligencia artificial. Como usuario también utilizo inteligencia artificial generativa para imágenes, para volcar algo en LinkedIn, por ejemplo, y con ChatGPT tengo un caso bastante curioso en casa, con mi hija en una asignatura de tecnología intentando hacer como unos prompts adecuados para que la inteligencia artificial resolviera el problema y no fue capaz. Continuamente con correcciones, errores, me lo vendía como esta es la solución, no, pero perdona, te has equivocado aquí porque lo estoy simulando y no me funciona. Ay, sí, perdona, pues. Y después de 4 o 5 iteraciones, al final acabé yo planteando la solución. ¿Cómo ves, ahora aprovechamos un poco esto que estás comentando a nivel educativo, cómo ves la inteligencia artificial de educación en un entorno como el que comentabas ahora de familia, padre, profesorado, tú que también como profesor que eres, ¿cómo ves que la inteligencia artificial va a entrar en las aulas? Está entrando ya, de hecho está dentro, pero aquí vuelvo al debate ético y al concepto de referente. Normalmente, si miramos atrás, las asignaturas que más nos han gustado no siempre están relacionadas con la temática que más nos ha gustado, sino con el profesor. ¿Por qué? Porque te ha enganchado, te ha motivado, te ha explicado esa disciplina de una manera diferente y te ha abierto los ojos. Si eso lo dejamos en manos de un vídeo de una inteligencia artificial, no sé cómo sería el resultado, pero vamos, careceríamos de referentes personales. Luego, por otro lado, por ejemplo, en la SIMO que se realizó a finales del año pasado en Madrid, había muchas herramientas de inteligencia artificial apoyando al profesor. Por falta de tiempo, si hay que hacer mucho trabajo y hay que plantear un examen o unas preguntas de un texto,
hay muchísimas herramientas ya que tú metes el texto y te das un examen de 10 preguntas y que esté relacionado con esto y te lo saca, te lo genera. Y en todo lo que tiene que ver con la automatización de procesos, ya no solo en la parte educativa, sino en todo lo que es a nivel industrial, ¿cuál crees que puede ser el lugar que ocupe la IA? ¿Eres optimista en ese sentido? Sí, yo soy optimista, pero creo que tenemos que estar preparados para ese optimismo. Es decir, la inteligencia artificial requiere de muchos datos. Si no tenemos muchos datos, con muchos casos de uso, con muchas entradas y resultados de salida, la inteligencia artificial no tiene de dónde aprender. Creo que estamos todavía en una fase relativamente temprana en la monitorización de todos esos datos. Lo que también me preocupa en algunos aspectos de ese concepto de burbuja es que no siempre tenemos que registrar todo y monitorizar todo, ¿no? El que tengamos más datos, más 5G, más velocidad, mejores comunicaciones, mejores sensores, eso facilita que tengamos muchos datos, pero no siempre necesitamos todos esos datos. Creo que todavía el poner el foco de hacia qué tenemos que orientar la inteligencia artificial en automatización, creo que sigue siendo responsabilidad humana y va a seguir siendo durante unos cuantos años. Y a día de hoy, ¿cómo ves que las empresas de la región, sobre todo, crees que están al día en todo lo que tiene que ver con optimización de procesos, en todo lo que tiene que ver la robótica y la inteligencia artificial? O sea, cada día más, sobre todo están muy concienciadas, muy concienciadas de que el dato es información si se procesa adecuadamente. Necesitan ese dato y necesitan procesar. Eso lo tienen clarísimo. A nivel de implantación, depende, como comentábamos antes, depende de en qué momento tecnológico y en qué momento financiero, porque al fin y al cabo no es barato, no por el concepto de automatizar, sino el monitorizar y aplicar las mejoras que estás identificando con esa monitorización. Eso depende de cada empresa. Pero como te digo, están muy concienciadas y con la línea de ayuda que ha habido en el pasado y las que se van abriendo poco a poco, las empresas están poniendo en marcha. ¿Qué le dirías tú a esos empresarios de la FREN que todavía, o de la FREN o a esos empresarios regionales que todavía no han terminado de dar el paso? ¿A qué paso nos referimos? A integrar todo lo que tiene que ver con automatización, con inteligencia artificial. Que pierdan el miedo y que prueben. O sea, no hay mejor explicación que una demostración. Aquí no nos podemos meter en modelos matemáticos, modelos informáticos, en infraestructura, problema, solución. Si la IA acorta ese proceso de encontrar la solución y ejecutarla, será útil. Si no, no servirá para nada. Antes comentabas que en el caso de la automatización o de la robótica, había como una oportunidad de que de aquí a 10 años como región nos convirtiéramos en referentes. ¿Crees que con la inteligencia artificial puede suceder algo parecido y en caso de no hacerlo podemos quedarnos atrás o no estamos en el mismo momento? Creo que no estamos en el mismo momento, creo. También es cierto que no podemos predecir a 10 años vista cómo va a avanzar la inteligencia artificial cuando cada 6 meses tenemos una actualización de una versión de una herramienta o un prototipo que ha implementado una inteligencia artificial diferente. Yo no me atrevo a aventurarme a 10 años vista. Uh-huh. Sí que es cierto que, igual que con la automatización y la robótica, hay un caldo de cultivo muy interesante dentro de la región. En inteligencia artificial, aunque ya hay algunas empresas que están sacando la cabeza, creo que todavía nos falta. Estamos bastante más atrás. Sí. ¿Y no crees que eso nos puede dejar atrás como región? ¿Nos puede hacer perder competitividad? Depende sobre todo de cómo seamos capaces de integrar esa inteligencia artificial en el concepto de productividad. Porque si estamos hablando de integrar inteligencia artificial en un sector, por ejemplo, de los videojuegos, donde no tenemos apenas presencia, se ve muy diferente a integrar esa inteligencia artificial en un proceso de automatización relacionado, por ejemplo, con una de nuestras patas a nivel económico en la región, Agrotech. Uh-huh. En Agrotech, meter inteligencia artificial nos puede hacer ser muy diferencial. Claro, ahí hay muchas iniciativas, ¿no?, que van en esa línea de trabajo de automatización, no solo de lo que es la supervisión, la gestión de riegos, la medición del estado de salud de las plantas o todo lo que tiene que ver con el uso de fitosanitarios para optimizarlo al máximo, o la salud. Bueno, la salud ya te lo comentaba. Pero incluso avanzando en el tema o mezclando eso con la robótica, podríamos encontrarnos con
¿O crees que podemos encontrarnos con un futuro posible en el que esa recogida de fruta ya no la haga, o ese trabajo en lo que es la finca agrícola no la haga una persona y la haga un robot usando inteligencia artificial? Ya se está haciendo en otros países, como por ejemplo Holanda. Uh-huh. Son mucho más competitivos, sacan 1 kilo de tomates por menos precio que nosotros y con un valor añadido detrás de profesionales y tecnología brutal. ¿Y dónde deja eso la inteligencia humana? ¿Dónde deja eso al trabajador, la mano de obra humana? Creo que ahí hay cierto miedo a que la inteligencia artificial, como ha pasado en otros avances tecnológicos, elimine mano de obra y mande a la gente al paro, pero yo creo que lo que hace es dignificar un poco el trabajo. Precisamente aquellos trabajos que son más fáciles de reproducir, de automatizar, de facilitar a la inteligencia artificial, con todo el respeto a todas las profesiones, creo que son los que menos satisfacción produce al trabajador. Con lo cual no consiste en suprimir al trabajador y sus costes sociales, su implicación, su conciliación por un robot que no se va de baja. Consiste en cambiar y evolucionar el tipo de trabajo y que esa persona pueda aportar. Por ejemplo, en inteligencia artificial una combinación muy interesante es la de precisamente el experto humano trabajando con esa inteligencia artificial en base a esos robots o a sensores o al software. Esa combinación es tremenda, porque por un lado ayuda a digitalizar un poco el concepto de ese trabajador, que normalmente está relacionado con tareas repetitivas y con una digitalización muy escasa, y una necesidad de talento real de cómo se hacen las cosas por parte de la inteligencia artificial. No van a diseñar algo si nosotros no le hemos explicado cuáles son los criterios y cómo se hace. O cómo va a hacer una mezcla de mortero si no le hemos dicho la receta, o hacer un bizcocho, por ejemplo. Claro, pero una vez que le enseñemos cómo se hace y luego le enseñemos a replicar otros robots cocineros o albañiles, hay un momento en el que la inteligencia artificial deja de necesitarnos a nosotros, ¿no? ¿Me estás hablando de Matrix? Bueno, hay como mucha bibliografía. Sí, lo veo, entiendo por dónde va, pero lo veo un poco lejano. No son cambios, no son transiciones que sucedan de la noche a la mañana. De hecho, hoy si preguntas a los chavales que están eligiendo carrera universitaria, seguro que la mentalidad y la orientación que tienen laboral es muy diferente a la tuya. Las profesiones son diferentes y quizás muchos de esos niños que están participando en la FES Lego League, las profesiones en las que van a trabajar todavía no se han inventado. Es muy posible. Yo recientemente escuchaba una conferencia de Sam Altman, fundador de OpenAI, que además es una charla de hace tiempo que no la habían liberado todavía y la habían publicado recientemente, y en la que el propio Sam Altman decía, o venía a decir algo así como que la inteligencia artificial iba a sustituir en un plazo de tiempo muy corto, estamos hablando entre 1 y 5 años, el 95% de los puestos de trabajo de los trabajadores del marketing, de una industria tan necesaria o y tan creativa al mismo tiempo, ¿no? como es el marketing. En el caso de todo lo que tiene que ver con la parte de la ingeniería que tiene más que ver con la informática, ¿no? con la redacción de códigos, ayer o esta semana salía también una noticia de que hay una inteligencia artificial, que es Debian, que también reproduce o es capaz de escribir código a un nivel superior o equivalente al que haría un informático actualmente, con lo cual también hay una parte ahí de puestos de trabajo o de manera de funcionar que tenemos ahora que... Vale, te respondo por varios aspectos. Primero, a mí de 1 a 5 años que sustituya el 95% de una profesión como el marketing, en la que la componente emocional, yo desde fuera sin ser especialista, la veo muy importante, lo veo un dato muy aventurado, muy... No sé si porque a él es juez y parte y le interesa decir ese tipo de declaraciones. Luego, por el otro lado, yo no veo que una inteligencia artificial haga que necesitemos menos informáticos. Yo creo que con la demanda que hay en determinadas tecnologías lo que va a hacer es facilitar el trabajo. Creo que sigue habiendo más demanda que oferta en algunos gremios, y en el de los informáticos en concreto, la ingeniería informática no es una tendencia, no es un boom pasajero, es algo que se va a seguir necesitando. A nivel de automatización y robótica, uno de los perfiles más demandados precisamente es el informático industrial.
Uh-huh. Y según tú, ¿cuáles serían esas banderas rojas, ¿no? Esas red flags Uh-huh. que el uso de la inteligencia artificial aplicada a la automatización y a robótica deberíamos tener muy en cuenta? Bueno, tengo varios niveles de red flags. Desde el punto de vista, si son aplicaciones que se van a implementar en relaciones humanas, las red flags las tengo muy cerca, muy cerca. Si son mejoras de procesos industriales y no me toca nada relacionado con la ética y con la humanización, las veo muy lejanas. El caso que comentaba antes, una atención a una persona mayor, yo no es que no lo vea, es que no quiero que lo haga una máquina, porque nos estamos perdiendo un gran apoyo que es importantísimo a nivel cognitivo y emotivo. En la parte de educación sigo viendo muy importante ese referente humano, esa persona, esa profesora, ese profesor que te ha puesto las pilas, te ha motivado y quiere estudiar eso por esa persona. Yo creo que eso la inteligencia artificial a corto plazo no lo va a resolver y creo que a medio tampoco. A nivel industrial y productivo, todo lo que aporte, que mejore competitividad, que nos haga ser mejores como empresa y como región, todo bienvenido y siempre sin dejar de lado a la persona. Entonces, ¿hasta dónde crees que nos interesa llevar todos estos avances? A nivel de robótica y automatización, al máximo posible que no choque con la ética y el concepto que se está intentando regular precisamente ahora a nivel europeo. Vamos entonces a por esa sociedad de chavales que maduren y que quieran trabajar en robótica, que quieran trabajar en ingeniería industrial, que quieran no solo en la parte de los ingenieros, sino también en la parte de la formación profesional, como bien comentamos antes, a fomentar todo eso y a intentar hacer que las empresas de nuestra región que se dedican o que demandan esa mano de obra encuentren talento próximo y que puedan nutrir, ¿no? Que puedan seguir alimentando esas fábricas o esos entornos laborales. ¿Alguna recomendación para terminar? ¿Algún alegato o algún ánimo, alguna inspiración para todo este colectivo? Sí, a nivel laboral, yo cuando veo las cifras del paro en España, el paro juvenil en España, y veo la demanda de profesionales cualificados que tampoco requieren unos estudios superiores súper avanzados, sino un poco de aptitud con P en la formación y mucho de aptitud con C, lo que quiero transmitir es que hay cero paro. Y la tendencia no es a que esto se colme y enseguida en cuanto cubramos esos puestos vacantes ya sí que no sea necesario tanto, o bien por la inteligencia artificial o por cualquier otro motivo. Es algo que es una necesidad, una demanda que sigue siendo creciente. Es una brecha, y aquí no estamos hablando de género, es una brecha entre oferta y demanda que va a seguir existiendo y conforme vayamos acelerando más tecnológicamente, la brecha se va a seguir abriendo. Entonces vamos a tener que buscar muy bien cómo conseguimos motivar a estos chavales, ¿no? Para que decidan apostar por la ingeniería, porque si no hay paro, quizás la clave está en cómo se lo estamos contando. Sí, creo que es una de las patas en las que nos tenemos que apoyar. No solo ingeniería, vuelvo a destacar la formación profesional y sobre todo también esa visibilidad de qué hacen las empresas que se dedican a qué y si yo estudio esto, ¿en qué voy a acabar trabajando? Algunas veces, o algún caso cercano seguro que conoces, es que no sabía dónde me metía, ¿no? En primero de la carrera me lo dejé porque no sabía que era así. O acabé la carrera, empecé a trabajar y me he reinventado porque personalmente no lo veo, pero te has dado cuenta quizás 10 años más tarde. Si esa información te la facilitan por lo menos antes, creo que acertarás. Roberto Sáez, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en From Project. Te auguramos muchísimo éxito, seguro en la fundación y sobre todo en ese impulso que le estáis dando desde la misma para que la región de Murcia pues, sea más competitiva y las empresas de la región de Murcia pues, puedan aspirar a hacer crecer este lugar en el que vivimos y que nos gusta tanto. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. A vosotros.